El socialista propone a don Martín Castaño. ¿Hay algún grupo que propone algún candidato más? No. ¿Votos a favor de don Martín Castaño? ¿Abstenciones? ¿Voto en contra? Muy bien, pues ya está. Entonces queda proclamado presidente del Grupo Martín Castaño. Con arreglo a lo que establece la ley, ya promete por su constitución cumplir fielmente el cargo de presidente de la mancomunidad con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Prometo. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer los 2 años casi 2 años que ha estado Montserrat Fernández Castillo en su gestión aquí en la Mancomunidad Intermunicipal de Herrera, como no puede ser de otra manera. Al mismo tiempo también quiero agradecer y dar las gracias a los compañeros que han puesto la confianza en mí y espero que esa confianza se devuelva con hecho. Los compañeros del Partido Socialista, igual como a los de Ciudadanos, aunque me hayan votado también en contra a los del Partido Popular, quiero dar las gracias a todos. A de Izquierda Unida, a Miguel, que estuve hablando con él, a José Julio, en fin, quiero dar las gracias. Yo en mi etapa, en estos 2 años que quedan de legislatura, voy a trabajar para la comarca, como no puede ser de otra manera, porque yo soy un amante de mi comarca, que es la comarca de la Vega. Voy a trabajar íntegramente para ello. No sé, a lo mejor hoy me encuentro un poco, como diría yo, un poquillo nervioso. Y eso que tenemos tabla, que llevo ya 7 legislaturas en mi ayuntamiento. En fin, quiero agradecer la presencia de mi hija, que es lo más grande. Y en fin, a todos los puntos. Aquí estoy para trabajar. Muchas gracias. ¿Alguno quiere intervenir? Pues yo en primer lugar, Lucas, también soy un veterano en esto. Llevamos juntos aquí 18 años y no tengo la menor duda de tu valía. Y se abre una nueva etapa en la que te deseamos desde nuestro grupo. Dices que no te hemos votado, pero seguro que te vamos a apoyar. Segurísimo que te vamos a apoyar en todo aquello que repercuta en el beneficio de la comarca. Me ha gustado tu intervención cuando has dicho, y lo sé, que eres una persona que ha luchado siempre por la comarca de la Vera. Tengo constancia de ello porque he tenido muchísimos problemas a lo largo de estos 18 años que llevo esta oportunidad contigo y no lo dudo. Aquí tienes al Partido Popular para todo aquello que vaya a beneficiar a nuestra querida comarca, nos vas a tener de la mano y esos 4 votos que hoy nos han votado probablemente en aquello que repercuta en el bienestar de nuestra comarca lo vas a tener sin duda. Que deseo de verdad, porque te conozco y te aprecio, te deseo la mejor de las suertes, porque la suerte que tú tengas va a ser la suerte que vamos a tener todos los veratos y las veratas. Muchas felicidades y que tengas mucho éxito. Muchas gracias. Tiene la palabra el compañero Antonio. Bien, buenas tardes. Me agrada muchísimo el comentario que ha hecho el portavoz del Partido Popular, entre otras cosas porque va en la línea de considerar que la comunidad, como en otros campos políticos, no cabe la menor duda que hay una relación, aparte de las discrepancias que puede haber políticamente, también hay que entender que nosotros, la política que se tiene que hacer desde la Vera, difícilmente se puede hacer si no vamos todos a una, aunque haya distintos puntos de
carga. Yo creo que es de lo que se trata, eso enriquece. Pero por otra parte, a pesar de que él ya lo ha explicado también, nosotros tenemos muy claro que nuestro candidato era Lucas Martín. Nuestro candidato va a tener todo el apoyo de todos los compañeros que pertenecemos al Grupo Socialista, y desde el Grupo Socialista lo que sí hacemos es una oferta también a los distintos grupos para decir que como grupos estamos aquí, que cuando tengamos que preparar algo contaremos con ellos antes, que se abre una nueva etapa, que hay que agradecer los servicios prestados a aquellas personas, hayamos discrepado un poco o mucho o nada con ellos en los servicios y los trabajos que han hecho. Y yo creo que ya empezamos a partir de hoy mismo, entre otras cosas porque habrá un siguiente pleno, habrá que nombrar las personas que van a estar representadas en las distintas comisiones, si hay algún movimiento. De hecho tenemos, creo que en algunas comisiones, personas que ya desgraciadamente no están, que están fallecidas, todos esos huecos hay que llenarlos y desde luego nombrar de nuevo, ratificar aquellos órganos que hay que ratificar para empezar a andar inmediatamente. Entonces yo creo que hoy es un inicio de una nueva etapa donde si todo, que no me cabe tampoco, Pablo, la menor duda, que todos los grupos políticos, con las ideas que se pueden discutir más o se pueden discutir menos, vamos a para que la Vera tenga un lugar que le corresponde y que es necesario, y por lo demás te agradezco tus palabras, que has sido el que has hablado, y también al resto de los grupos, aunque no hayan intervenido. Gracias. Ya que van a intervenir todos los grupos, pues nada, para hacerlo breve, desde Extremeño, darte la enhorabuena. Puedes contar con nosotros para avanzar. Esta comarca necesita, lo que decimos entre todos, el apoyo de todos, y estamos aquí para seguir luchando por la vida. Muchas gracias. Pues yo, lo dicho, me he propuesto esta meta para trabajar para la comarca. Quedo en los distintos grupos que me habéis dicho y yo confío en sacar esto lo máximo posible.